truenos y ver brillar el sol. Con esta piedra pueden traducir todos los jeroglíficos de Egipto. Sin esa piedra no lo hubieran podido hacer. ¿Y dónde se encuentra la piedra? En Londres. ¿Y dónde se encuentra una copia de la piedra? En Egipto, en el Museo General. ¿Cómo sé? Porque ya la vi. Y si ese traductor, por se llama Rosetta, el traductor. Y es un pergamino grande que está ahí en la oficina. Y cuando vienen los maestros, ¿qué es? La piedra Rosetta, dicen, ¿quién sabe? Como ustedes, pero ya saben que es la piedra Rosetta. Muy bien, sigamos. ¿Quién me entendió, hermanos? Ok, vayamos a la iglesia. Esta foto es la entrada de la iglesia de Cristo en la Odisea. Y lo que ven en esta foto es el pez. Esta foto es yo y mi hijo Caleb. Ya cómo ha crecido Caleb. En las ruinas de Tiatira, con el guía que nos dirigió en Turquía este año. Pero pues dices quién es. ¿Listos, hermanos? Este hombre, Seyfun Rapid, fue el que le ayudó a Mel Gibson a hacer la película de la Pasión de Cristo. Porque este hombre es arameo y habla arameo. Y su primo de él fue el que hizo la voz de Jesús en la Pasión de Cristo. Y este fue el que nos dirigió este año y el que nos va a dirigir el año que viene, en junio, porque ya lo aparté, porque hablamos seguido, me manda artículos y todo, porque quiero aprender arameo y me dice la única escuela está en Turquía y ya me dijo cuánto cuesta, lo tengo que comenzar a la iglesia que me dejé 2 meses. Y este hombre es el que está construyendo ahorita Tiatira, como estaban los tiempos del Señor Jesús, donde llegó la carta de Tiatira, la que habla de Jezabel, porque en Tiatira era de ahí Lidia, la que ayudó a Pablo en Filipos, la que vendía ándele, ahí no te regalo, nada más era bueno. Ok, la iglesia, ¿cómo era la iglesia al principio? Eran patricios y eran plebeyos. Ya expliqué el término. La iglesia de Hechos capítulo 2 al capítulo 10 eran solamente judíos. Hechos capítulo 9 dice ahí en el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de ¿qué? ¿Qué enseñaban en las sinagogas? El Torah. Ya vemos cómo se hacían los servicios. Cuando inició la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2, se reunían en las casas en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo de Herodes, que no era el templo de Zorobabel, porque primero fue el de Salomón, luego el templo de Zorobabel, y luego el templo que embelleció Herodes. ¿Y quién era Herodes? El rey que quiso matar a Jesús cuando nació. Se le llama Herodes el Grande. ¿Y de dónde venía? Él decía que venía de los macabeos. Pero de eso tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar del reino asmoneo, pero no voy a explicar porque no tiene que ver con el tema, ¿ok? Pero cuando hablamos de Hechos 9, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, ya en Damasco había sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este ¿qué? Camino. Lo que pasó es que en la iglesia primitiva, donde al principio solamente había judíos, se empezaron a dar cuenta, ¿ok? Había solamente judíos, que el cristianismo, los cristianos, era algo distinto. Ahora, los cristianos de Hechos 2 a Hechos 10 son también ¿qué? Judíos, pero ¿son qué? Cristianos. ¿Cuál era la diferencia? Empezó a haber diferencias. Los judíos se reúnen en la sinagoga. Los cristianos se reúnen en las casas. Y si toda la sinagoga se ha convertido, se reúnen en las ¿qué? Sinagogas. Levanta la mano que me está siguiendo. Los servicios de aquí son iguales que los servicios de acá.
La diferencia es que en la iglesia de Cristo empezaron a aplicar los salmos, la ley y los profetas a Cristo Jesús. Esto es, cuando cantaban el Salmo 2 en la sinagoga, pensaban en David. Pero cuando cantaban el Salmo 2 en la iglesia de Cristo, pensaban ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Cuando cantaban el Salmo 23 en la sinagoga, pensaban en Jehová. Pero cuando pensaban en el Salmo 23 en la iglesia de Cristo, pensaban en yo soy el pastor de las ovejas, en Jesús. Empezaron a darse cuenta que ya era diferente. Cuando hacían las oraciones en la sinagoga, terminaban con amén, que viene la palabra emunah en hebreo. Pero cuando oraban las oraciones en la iglesia de Cristo, se daban cuenta que siempre finalizaban con Jesús, Cristo. Eso es Yahshua Meshiach. Y eso causaba conmoción. Pero la distinción más grande entre una y otra era el día en que se reunían. Eso fue lo que dijeron los judíos, no más. Porque los de la sinagoga de los judíos se reunían ¿qué día? El Shabbat, que realmente comienza ¿cuándo? El viernes. ¿Cuándo ven cuántas estrellas? Muy bien. Y déjenme decir que cuando estaba nublado, tenían judíos en las montañas y a través de antorchas les avisaban que ya había 3 estrellas. Es como aquí, no sé, se nubla, pero ellos tenían uno allá en la montaña de arriba. Y ese le anunciaba otro la montaña de allá, y otro la montaña, o sea, la montañita de aquí, ya empezó, ahora sí ya empezó el sábado. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Sí. Pero los cristianos en la iglesia de Cristo también se reunían los sábados, pero lo alargaban hasta el primer día del año. Y en la adoración hubo una gran diferencia. Esta introducción de partir el pan, porque el partimiento del pan era la gran diferencia en un servicio de la sinagoga y un servicio de la iglesia de Cristo, por lo cual entre los judíos se empezó a utilizar esta expresión: nos reunimos para partir el pan, porque sin gogei significa juntos otra vez. Pero no nomás estamos juntos otra vez. El objetivo, el propósito, la razón es Yeshua Meshiach, Jesús Cristo, Jesucristo. Hacer memoria al partir ¿qué? Y eso es lo que ven los judíos. Estos ya tienen otro camino. Son diferentes personas. No son solamente judíos que guardan la ley de Moisés. Son judíos que la guardan, pero que todo lo están enfocando en Jesús Cristo. Y dijo Pablo, no, o Saulo, digo así, no. Porque Saulo era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos. ¿Saben qué significa hebreo de hebreos? Levante la mano, ¿quién no sabe qué significa? ¿Quién sabe? Ok, ahí va. ¿Listo? Pongan atención. Hebreo es raza y lenguaje. ¿Ok? Pero resulta, hermanos, que a veces había hebreos helenistas. Levanta la mano quien nunca había escuchado la palabra helenista. Se los voy a explicar. Cuando Alejandro el Magno conquistó el mundo antiguo 300 años antes de Cristo, cuando gobernó sobre la tierra prometida, dijo: se va a empezar a hablar el lenguaje griego, y lo puso como ley en todo el imperio de Alejandro. Empezó a cambiar la lengua, aún en la tierra prometida. Ellos empezaron no solamente a hablar griego, porque era el idioma oficial de todo el imperio. Salían de la sinagoga, hablaban griego. Entraban a la sinagoga, hablaban hebreo. Salían de la sinagoga entre su casa, hablaban arameo. El griego
el oficial del imperio. El hebreo, el oficial para leer la ley. El arameo, la mezcla entre el hebreo y el medo persa que aprendieron en Babilonia. ¿Me está siguiendo? Había muchos hebreos que eran descendientes de los hebreos, porque hebreos de raza, como Pablo. Pablo tenía la genealogía hasta Benjamín. Pero resulta que con el imperio helenista, los griegos, que son los helenistas, cuando empiezan a gobernar, quieren que toda la gente hable en griego. Y cuando tenías niños hebreos, descendientes de Abraham, que vivían en un mundo helenista, empezaron a hablar también griego, entraban a la sinagoga, hablaban hebreo, salían de la sinagoga, hablaban ¿qué? Griego. Los de arameo eran los de tierra prometida, pero por ejemplo en Gálatas, en Galacia, en Pisidia, en la parte norte de Macedonia, donde había ya sinagogas, cuando salía el niño hablaba griego, cuando entraba hablaba ¿qué? Hebreo. Si estaban en tierra prometida como en Judea o en Galilea, salían, hablaban arameo, entraban, hablaban ¿qué? Hebreo. Ahora, no todos hablaban hebreo, como cuando nos vamos a Estados Unidos, vienen los niños de allá y ya no hablan ¿qué? Qué triste, ¿a poco no? Llegan, te voy a dar menudito, como lo hacemos en San Felipe, con grano y todo, menudito. Y ellos, no speak Spanish. ¿Ah? I want pancakes. Ham and eggs. Huevo con jamón. Ya no quieren hablar español. ¿Alguien conoce a uno de esos? Yo por eso, mi hijo no aprendió inglés hasta los 6 años. Puro español, porque como venimos muy seguido no quería que lo vieran raro. Y yo quería que conviviera con la iglesia. Y que tiene que hablar español. ¿Ok? En el mundo antiguo había muchos judíos, hebreos, que eran helenistas. Entendían el hebreo porque iban a la sinagoga, pero no lo sabían qué. Ahora, ese es un hebreo helenista, hebreo griego. Hechos capítulo 6 dice que había una gran distinción entre los griegos y los hebreos. Pero el que era hebreo de hebreos era no solamente el que era descendiente de Abraham, sino el que hablaba perfectamente ¿qué? El hebreo. ¿Cómo? Pablo. Pablo era hebreo de y fariseo de, no solamente estudiaba 6 horas, 14. Y era estudiado a los pies de, que era nieto de, ándale, maná. Wow, ¿cuántos saben? En un seminario, bro. Les damos 10, ¿no? Olvídate. Por eso hebreo de hebreos es no solamente de raza, sino también ¿qué? De lenguaje. Lo que empezaron a ver es que los judíos de la sinagoga leían la ley en hebreo, pero los cristianos en las sinagogas leían los salmos y la Biblia y todo lo aplicaban a Jesús. Y lo puedes ver en las cartas de Pablo, lo puedes ver en el sermón de Pedro, en la puerta del Nicanor, cuando toma una parte de un salmos y lo aplica a Jesús. Cuando Pablo toma varias partes del Antiguo Testamento y lo aplica ¿a quién? A Jesús. La iglesia de Cristo empezó a hablar solamente de Jesús y se reunían específicamente para partir, algo que no hacía la sinagoga. En eso era bien diferente, hermanos. Por eso en Hechos capítulo 20, versículo 7 y en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 se menciona siempre que y estos perseveraban en la doctrina de los, en el partimiento de, y eso era raro, porque fue un mandamiento nuevo que dio Jesús a los discípulos en la Pascua. Fíjate cómo dice Mateo capítulo 26. ¿Saben ustedes eso, verdad? Ellos celebraron la Pascua una vez al año. ¿Cuándo? El día 14 del mes de Nisan. Mateo 26, en el verso 26, y dijo: mientras comían, tomó Jesús ¿qué? El pan, y bendijo, y lo. Ahora,
quiero explicarles esto, ¿ok? Esto no es legalismo, esto es bíblico. Cuando nosotros participamos del pan, lo tenemos que partir. No es que ya viene prepartido y nada más agarramos una pieza. No, no, no. Lo tenemos que partir. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Jesús, este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Ahora, cuando tú lo partes, estás haciendo memoria de cómo el cuerpo de Jesús fue inmolado. Si tú le quitas el partir, ya ni sabes lo que estás haciendo. En la Biblia se le titula partimiento del pan, porque entendían que recordaban cómo el cuerpo de Jesús fue ¿qué? Partido. Muchos dicen, no, es que lo importante es comerlo. No, no, lo importante es partirlo y después comerlo. Este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Toda la vez que lo comes, hacer esto ¿qué? Partirlo y comerlo en memoria de ¿qué? De mí. ¿Ok? Dice, tomad, comed esto, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahora, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. En esto era distinta la iglesia de la sinagoga, que no solamente partían el pan, pero empezaban a tomar jugo de ¿qué? De la vid. Y dicen, y los judíos dijeron, y estos no solamente se reúnen, se están reuniendo el primer día de la semana o el domingo. ¿Y por qué? Porque fue el día en que Jesucristo, ¿qué? Fue el día en que se consumó la unción de Cristo con la resurrección. La razón por la cual nos reunimos mañana es porque Cristo resucitó el primer día de la ¿qué? Pero la razón por la cual nosotros no nos reunimos los sábados es porque nosotros no somos. Pero la iglesia primitiva guardaba la ley de Moisés, y eso no estaba mal ante los ojos de Dios. Lo que estaba mal es que creyeran que guardar la ley de Moisés los justificaba, cuando lo que los justificaba era la sangre de Cristo Jesús. Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Ok. Entonces, versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino. Nosotros somos el cuerpo de ¿quién? Cuando tú y yo tomamos del jugo de la vid, Jesús está tomando el jugo de la vid otra vez, porque dice que si lo iba a tomar otra vez de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Es la iglesia el reino? Jesús está presente en los tres reunidos. Somos el cuerpo de Cristo. Si lo tomamos, ¿lo está tomando Él? Totalmente. Porque Él es la razón por la cual estamos aquí. 30. Y cuando hubieron cantado el himno. Ahora aquí dice cantado, pero aquí no están en la sinagoga. Y los judíos no aceptan himnos, porque himno es una poesía humana que alaba a Dios. ¿Por qué dice himnos? Lo que está diciendo realmente es salmos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron. Ahora, ¿qué salmos se cantan en la Pascua? Del Salmo 113 al Salmo 118. ¿Dónde encontramos eso? No, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos cómo celebramos la Pascua? En Éxodo. ¿Dónde encontramos qué himnos cantaban? ¿O qué salmos cantaban? En el Mishnah. ¿Qué es la ley? Que decía, se va a cantar de este salmo a este salmo. Y hasta el día de hoy, cuando celebran la Pascua, cantan del Salmo 113 al Salmo 118. Y esta era una distinción. La iglesia primitiva, cuando era solamente judía, puros judíos, guardaban el día sábado. ¿Ok? Pero de pronto, Hechos capítulo 10, entran los gentiles. Ahora, tú tienes que entender, hermanos, que nosotros somos un desastre. ¿Amén? Ay, sí, no, ya somos cristianos. Entran los gentiles a la iglesia. El judío, hermanos, ya tenía una idea de lo que era santidad. Ya la ley le había enseñado que el adulterio era pecado. Ya le había enseñado que no podía robar.
Ya le había enseñado que tenía que honrar a padre y madre. La iglesia primitiva, hermanos, judía, tenía una idea de la santidad, pero toda la ley la empezó a aplicar a Jesús. Ya la Pascua no era algo cada año, era la Pascua, era cada domingo, porque Jesucristo era la Pascua. Él era el Cordero de Dios que era inmolado por el mundo. Ellos empezaron a aplicar todo. Cuando llega el gentil, hermanos, nosotros venimos de un mundo bien pagano, bien desordenado. ¿Qué adoramos? Estoy hablando de los griegos, ¿qué? Templos griegos. ¿Qué adoran? Dioses ajenos. O sea, tienen una idea, tenemos una idea los griegos, o sea, los gentiles, totalmente diferente. Llegaban y los judíos pues empezaron a ver qué. Es más, aún Pedro, cuando ve la visión, Hechos capítulo 10, te das cuenta que Pedro todavía guardaba la ley porque no comió ningún animal inmundo hasta ese momento. ¿Y eso estaba dónde? No solamente te das cuenta de eso, cuando lo invita a Cornelio a pasar y él dice, es que tú sabes que nosotros y ustedes qué, yo nunca he entrado a una casa de qué, de gentiles, no guardaban todavía la ley, ¿no? Pero Dios les revela, y por la señal de las lenguas se da cuenta Pedro que la visión que había visto era que los gentiles también podían recibir el don del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo a través del don de lenguas, y decía, ¿quién soy yo? Aquí hay agua, ¿qué impide que esto sea? Porque el bautismo es la esencia del Evangelio, la muerte, sepultura y ¿qué? Pero cuando entran los gentiles, hermanos, ellos no guardan el sábado. Ellos no guardan el sábado. ¿Verdad que los gentiles no guardan el sábado, hermanos? Sus templos, para empezar, ellos no pueden entrar a los templos de sus dioses griegos. Solamente entran los sacerdotes o la sacerdotisa. Ellos no entran. El altar está afuera y ellos desde afuera ven cómo ellos adoran a los dioses, porque la religión grecorromana era una religión politeísta. Esto es, ¿muchos qué? Dios. No traje el libro, no lo traje porque ya casi está, pero yo le estaba diciendo al hermano, hermanos, libro es donde explico totalmente lo que es el mundo grecorromano. ¿Ok? Es donde explico totalmente lo que es el mundo grecorromano. Y explico totalmente lo que son los dioses paganos. Cómo vivían los griegos. Cómo iban al baño los griegos. ¿Ok? Cómo se limpiaban los griegos. Pero lo aplico totalmente a ello. Y sobre todo hablo cómo es que adoraban los griegos. ¿Ok? Pero no tengo mucho tiempo que explicarles. Solamente les quiero decir que los gentiles, cuando entran a la iglesia, son diferentes. Los gentiles comían cosas que para los judíos eran impuras. ¿Cómo qué? Menudo. ¿Cómo qué? Cerdo, chicharrón, carnitas. Tacos de adobada, de adobo, ¿sí? Pizza, hamburguesas con queso, está prohibidísimo. Lasaña está prohibidísimo por la mezcla de la leche y la carne. Si tú vas a Israel con nosotros y vamos al McDonald's, no puedes pedir una hamburguesa con queso, está prohibidísimo. Y yo siempre que voy a un país que visito voy al McDonald's, porque pues me interesa ver cómo es la comida. Y no puedes pedir, es prohibidísimo. No encontrarás una tienda que esté sobre el piso en Israel que venda tocino. Prohibidísimo. Jamón, prohibidísimo. Chicharrón, carnitas. Así que imagínate, no saben lo que es la comida. Y entonces cuando entran los gentiles, entran. ¿Dónde se reúne la iglesia? En las sinagogas o en las casas. Y cuando llegan, imagínate, cuando tienen un convivio, pues dice el gentil, pues traje aquí un chicharroncito.
traje huevos con jamón. ¿Y el judío? ¿No lo podía qué? El judío le decía al gentil: tienes que reunirte el sábado. Y también te tenemos que. Decía el gentil: ay, no, yo no me quiero circuncidar. ¿Por qué? Ese fue el choque principal de la iglesia primitiva. La mezcla de los judíos y los. Por eso el libro que hicimos se titula Judaísmo versus ¿qué? Cristianismo, en un mundo grecorromano. Romanos capítulo 14, fíjate cómo dice. Romanos capítulo 14. Levante la mano, ¿quién está aquí todavía? ¿No se han dormido? ¿Están despiertos? Ok, muy bien. 14, vamos 14, ¿ok? La iglesia de Cristo en Roma, este no es el libro, ¿ok? Este ya es otro libro, ¿ok? La iglesia de Cristo en Roma, vamos, era judíos y los gentiles, a unos eran patricios y otras eran plebeyos, qué interesante, ya se las saben así todas. Los plebeyos que eran esclavos tenían que trabajar todo el día para sus amos, dueños. ¿A qué hora se reunían los plebeyos? De las 3 a las 5 de la mañana. Mientras los amos estaban todavía ¿qué? Cuando Pablo es invitado a Éfeso y es invitado a Corinto, él se da cuenta de eso. Porque están los hermanos esclavos sirviéndole la cena a los hermanos dueños. Y dijeron los dueños: no, es que si ustedes se sientan, ¿quién nos va a servir? Dicen: no, ustedes se me van a reunir por allá y nosotros nos reunimos ¿qué? Y eso es lo que dice Corintios. Despreciaban a los que no tenían ¿qué? Nada. Hay pruebas arqueológicas que en la ciudad de Éfeso un hombre rico donó un baño público para que se reunieran en la madrugada los esclavos cristianos de las 3 a las 5 de la mañana. Ahora, pero está un esclavo y se reúnen, no habla hebreo. ¿Qué habla el esclavo? Griego, no sabe leer, no sabe escribir. Que pues empezaron a hacer himnos para alabar, porque no se saben los salmos. Y empieza el gentil a introducir cosas a la iglesia que no se habían introducido antes en el mundo pasado. Romanos 14 dice así: 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor que hace estar firme. Uno hace diferencia entre día y ¿qué? Y día. El judío seguía guardando el día, pero también guardaba él, porque era día de él. Era un servicio completo. Pero el judío, cuando vio que entró el gentil, dice: te vas a circuncidar. Y no solamente te vas a circuncidar, vas a empezar a guardar la ley de. Vas a dejar de comer puerco. Y vas a guardar el día, no solamente el domingo. Y si no lo haces, no eres cristiano, no eres mi hermano. Y el gentil decía: pues si nosotros no sabíamos nada, pues, ¿qué carácter? Y este decía: se tiene que guardar este día. Y este decía: no, pues no se guarda el domingo. No, el sábado también, el domingo. Uno juzgaba entre día y día, entre lo que iba a comer y lo que no iba a comer. Y el otro, cuando había convivios, nos llegaban con la comida que ellos comían. Una de las comidas más ricas entre los griegos era el aucato. ¿Saben qué es el aucato? Levante la mano quien no sabe qué es el aucato. Está bien, va, ¿listos? ¿Qué es el aucato? Cuando tú vas a Ciudad de México, yo era pequeño, ya crecí. Vas al mercado
Yo trabajé en mercado, en sobre ruedas. Pásele, macheta, pásele, kilos de tomates, pásele. ¿Ok? Y en el puesto de atrás, hermanos, unas hoyotas así, hermanos, con manteca. Agarraban la tripa, hermanos, con sangre, la cortaban y la freían. Y a eso se le llama moronga. Morongation en inglés. Moronga. Levanta la mano, ¿quién me entiende, hermano? Morongation, ¿ok? Y agarraban el morongation y lo ponían en los taquitos con salsita. Y yo pues dame los taquitos, se los cambio por unas cuantas jitomates y cebollas. Comió. Levante la mano aquí, comió moronga. ¿Quién comió? Los griegos les gustaban comer un animal. Cuando lo mataban, dejaban que el animal no se desangrara, sino que se ahogara, y luego se lo comían con todo y la sangre. Eso es ahogado, no desangrar al animal. ¿No? ¿Aquí me estás viendo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Cuando reciben los judíos a los griegos, se dan cuenta de todo esto que hacen. Y entonces empieza a haber una discusión. Dicen los judíos: se tienen que circuncidar los gentiles, y tienen que tener nuestras costumbres, y tienen que guardar la ley. Y dice Pablo: no, sí, no. Y Pablo va hacia Jerusalén, donde están los apóstoles y los ancianos, y se hace el decreto de Jerusalén. Y entonces vuelven a mandar a Pablo para decirles a todos: solamente tienen que guardar las leyes noáticas. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado las leyes noáticas? Ok. Lo mismo que se le daba a un prosélito gentil cuando se convertía al judaísmo, se le daba a ellos. Aquí está: la aboda zara, la birhat, shefichat tamin, kil yorayot, gesel, eber mini jaja y dinim. Que es la existencia de creer que solamente hay un Dios y no podemos tener idolatría, el respeto al Creador, y está prohibido maldecir a Dios. No matarás, darás honor al matrimonio, y está prohibido la promiscuidad sexual. ¿Cómo? El adulterio. ¿Cómo? El tener relaciones sexuales con madre, madrastra o cualquier mujer casada, hermana por parte de madre, tío, tía, lo que es el incesto. No robarás. Tendrás respeto a las criaturas de Dios, y cuando los mates los vas a matar con dignidad. ¿Sabes tú que el judío, cuando mata a un animal, hermanos, el día de hoy en Londres, en España, en México, hay rabinos, gente que revisa los cuchillos de aquellos carniceros que matan a los animales? ¿Sabías tú eso, hermanos? Y hay un cuchillo, hermanos, que tiene así como dientes, ¿verdad? ¿Sí lo han visto? Esos no los usan los carniceros judíos. Tiene que estar bien afilado. Pasar un papelito y que se corte así sin fuerza. Porque cuando degollan un animal, lo matan con dignidad. Lo menos que sufre el animal. Porque así está ordenado en la ley de Moisés. Pero los gentiles mataban un animal y dejaban que se ahogara en la propia sangre. Y eso estaba prohibidísimo. No robarás. Respeto y la preservación de la justicia. ¿Ok? Levanten la mano, ¿quién está aquí todavía, hermanos? A eso se le llaman las leyes noáticas. ¿Ok? Cuando le dicen a Pablo esto, dice Hechos, pónganse para aquí en Romanos 14, Hechos capítulo 15, y cuando va Pablo, versículo 29, se reúne el concilio, se reúnen los apóstoles y se reúnen los ancianos, y dice: le ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, versículo 29,
dice 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, 15:28, y a nosotros, o sea, apóstoles y ancianos, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado ¿a qué? A ídolos, lo que es virjat y lo que es abodas sará, es una ley noática, es lo mismo. De sangre, lo que es el eber mini jajai, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, bien que. Entonces, fue un mandamiento dado a los judíos para que cuando llegara el gentil lo dejaran en paz, pero que sí tenían que poner sobre ellos el mandamiento de los apóstoles, que son las leyes noáticas. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Puede el gentil comer chicharrón? ¿Puedo yo comer chicharrón? ¿Podía el judío comer chicharrón? ¿Era la misma iglesia? ¿Pero qué pasaba cuando era un convivio? ¿Ya lo pueden visualizar? Regresemos a Romanos 14. Cuando era un convivio, los judíos y los cristianos gentiles, hermanos, era un choque total. Y dice, versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, ¿qué? Porque la gracia a Dios, le da gracias a Dios, el que no come para el Señor no come. Dice, y da gracias a Dios. Versículo 14, 13 y 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a quién. Ok, en una iglesia de Cristo, hermanos, donde había judíos y había gentiles, si el gentil traía, hermanos, por ejemplo, chicharrón, vamos a decir que el gentil traía chicharrón, pero el judío decía, no, ¿por qué no lo podía comer? ¿Qué tenía que hacer el gentil, hermanos? Respetar y llevarse el chicharrón de ahí, porque bíblicamente dice, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a quién. Ahora, pero el judío no le podía decir a él, tú no puedes comer chicharrón, solamente no hagas esto para poner tropiezo a un judío. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué? Pablo dice, 14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. O sea, Pablo sabía que el chicharrón no era inmundo. Sin embargo, hermanos, eso no quiere decir que Pablo comió chicharrón. ¿Ok? A veces la iglesia dice, no, es que Pablo cuando se convirtió empezó a comer chicharrón y jamón. No, olvídate, eso no era así, hermanos. No, eso no es así. Porque Pablo siguió guardando, ¿qué? Y lo ves en Hechos capítulo 28. Y sigue diciendo ahí, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme, ¿qué? Al amor. Y el amor es lo que significa el camino. Dijo Pablo, les voy a enseñar un camino más excelente. ¿Qué es qué? Si yo voy a un convivio gentil y llevo chicharrón y a mi hermano judío no le gusta, pues ¿para qué llevo chicharrón? ¿O no, hermano? Aquí hay puros gentiles. Si yo voy a llevar un guisado, esos guisados como el que hace mi esposo, unos chiles rellenos en crema, pero y eso va a provocar a que mi otra hermana se ponga triste, pues aunque a mí me guste, no los va a llevar, porque ya no andamos conforme al vientre, sino conforme a ¿qué? Al amor. Y si lo que yo voy a llevar contrista a mi hermano, ya no es así. Hermanas, pongan atención. No es que yo soy la dueña de la cocina, aquí yo mando. Vamos a usar esta olla porque fue la que me heredó mi santa madre. ¿Han oído eso, hermano? ¿Y qué dice? No pueden, no puedes llegar a contristar, porque el principio es el amor. ¿Ok? Vamos a pintar esta pared de amarillo. No me gusta. No se trata del color, se trata del amor. Si el amarillo va a contristar a mi hermano, ¿para qué lo pinto de amarillo?
Porque el amarillo no importa, ni el cremita, ni nada. Lo que importa es que mi hermano se sienta amado por mí. Yo no voy a hacer ocasión de tropiezo ¿para quién, hermanos? Para mi hermano, dice. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel, porque en Cristo, ¿qué? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es de comida, ni de ¿qué? Ni de bebida. Pero escuchen esto, lo voy a aclarar para todos los que me ven por internet, especialmente en Sudamérica, especialmente en Chile y en Argentina, en Colombia y en Ecuador. Allá dicen algunos que no es problema comer sangre. No solamente es un gran problema, es un pecado ante Dios. ¿Ok? No lo digo yo, lo dijeron los apóstoles, los ancianos, y le pareció bien esto al Espíritu, que os abstengáis de los ídolos, de lo ahogado y de la sangre. Que cuidado. No, dice, para mí esto no es inmundo. La sangre es otra cosa, hermanos. La sangre, ten cuidado, porque la sangre se encuentra en la Biblia. Levíticos 17. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de qué explicar. Así que, en este caso, en los servicios de la iglesia, cuando se reunían, ya puede visualizar, judíos, cristianos, prosélitos, judíos, cristianos, gentiles, cristianos, y todos tenían que ser uno en Cristo. Cuando entran los gentiles, hermanos, estuvo bien difícil, porque el judío ya decía, no, yo no me voy a meter con, yo no voy a adulterar, eso ya saben que la ley decía, no adulterarás. Pero venía el gentil, hermanos, no, el gentil. ¿Tú sabías que en la religión grecorromana, eso lo explico en unos capítulos, está la religión de Afrodita? ¿Saben quién es Afrodita? Levante la mano, ¿quién no sabe quién es Afrodita? ¿Sí saben los demás? ¿Les puedo preguntar quién es? ¿Quién no sabe qué es Afrodita? Ah, ¿verdad? Sí. Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. ¿Sabes qué se hacía en su templo? Tenían sacerdotisas en el monte. Tú cuando vas a Corinto, ves en el monte, arriba está en el Acrópolis, que significa la ciudad alta, el templo Afrodita. Había sacerdotisas. ¿Sabes qué hacían para sus rituales? ¿Ah? Bajaban, ¿para qué? Y tener orgías sexuales arriba. ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Estaban los corintios acá abajo, bajaba la sacerdotisa de arriba, tenía especias aromáticas, afrodisíacas, acariciaban ¿a quiénes? A los hombres, y se distinguían porque se cortaban ¿qué? El pelo, estaban raspadas. Y entonces bajaban y acariciaban. Imagínate un hombre que va caminando ahí y de pronto lo acarician, ay, y le decían vamos, y le ponían perfume y decían, ay Señor. Al contemplar los cielos.